Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto, programa de análisis político. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles, prácticamente nuestro último programa del año 2025. Y bueno, para ello hemos preparado una serie de, ¿cómo podemos llamar? Por una serie de lo más destacado de lo que hemos hablado en Contrapunto. O sea, han sido muchos temas que han estado pues a nivel municipal, a nivel regional, estatal, nacional e internacional. Hemos tocado también temas a nivel internacional. Y bueno, en toda esta parte hemos elegido a los temas más que hemos considerado dentro de los más importantes. Y uno de ellos, precisamente el que vamos a platicar el día de hoy, pues lo que fue en las campañas en Veracruz. Estas campañas que se llevaron a cabo el 1 de junio, pero con ello también lo que se le conoció como la elección de magistrados, jueces y ministros, maestro Daniel. Gracias, Marco. Adelante, sí, no, adelante con lo que ibas a comentar. No, y en esta parte pues me da gusto también saludar en este miércoles al maestro Daniel. Ahora sí, maestro, adelante. Muy bien, gracias una vez más por la invitación, y me es muy significativo que consideres mi participación en este programa último del año, porque ya estamos por concluir este 2025 y sobre todo, fíjate, Marco, y amigas y amigos del auditorio, que saludo con la cordialidad y el respeto que siempre me merece el auditorio, que me hiciste recordar, y tú también lo vas a recordar, porque estoy seguro que está en tu mente guardada esa memoria de ya se ha constituido una tradición periodística. Yo recordé cuando en la televisión estaba Jacobo Zabludowski, y luego lo heredó de su papá, el hijo de Jacobo, Abraham Zabludowski, de esos anuales del fin de año, en donde ambos, el papá y el hijo, pues hacían un recuento de lo más significativo, de lo más connotado en materia de la noticia. Y así lo fueron haciendo también luego cuando surgió la otra empresa televisiva que hoy conocemos como TV Azteca. Pues también siguieron esa tradición periodística. Y me gusta que en el gremio periodístico, cuando se acerca un fin de año, haya este recuento, para que tiene una finalidad este recuento, para que el público que sigue con interés el pulso de la noticia tenga a su vez el marco de referencia de las noticias que hicieron época, que llamaron la atención a lo largo de ese año que empieza a finalizar, como es el caso de 2025. Entonces me agrada y te felicito que sigas esa tradición periodística aquí en el canal de televisión del Imparcial que tú conduces. Gracias, maestro, y bueno, mucho gracias, y me da también agradecer a la gente que nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales. En esta cuestión, bueno, el tema que vamos a platicar primeramente, pues precisamente fue lo de las elecciones en el estado de Veracruz, y desde luego la llamada elección judicial. Bueno, pues creo que como nos ha caracterizado a ti y a mí en estos programas de análisis, hemos tenido, yo le recuerdo al público, que hemos querido siempre tener la visión crítico-constructiva de lo que está sucediendo en materia de noticias. Y en este primer tema, pues una de las cosas que prevalecieron en nuestras opiniones, como lo hicieron también quienes piensan de manera diferente, quienes vieron la otra cara de la moneda, pues vimos con preocupación. Primero fuimos testigos de un hecho, la situación de que el Poder Judicial de la Federación, que es uno de los poderes en los cuales está dividido el país, y el mismo gobierno republicanamente hablando, pues sufrió una reforma. Se llevó a cabo una reforma con la llegada del movimiento denominado de la Cuarta Transformación, conocido más comúnmente como Morena, con esas siglas. Y la reforma
había iniciado, así yo iría asentando estos aspectos fundamentales. Recordarás, Marco, que la reforma se planteó en la administración federal pasada con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero no pudo llegar a su término, y es entonces cuando la administración federal actual, con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo al frente de la Presidencia de la República o el Poder Ejecutivo, cuando retoma ese proceso y le da culminación. Y lo que aquí habría que resaltar es el hecho de que, bueno, pues se dieron los dos puntos de vista. Ahí, como es un país que lamentablemente está polarizado, entonces hubo el grupo o las personas que estuvieron de acuerdo con la reforma judicial, por considerarlo así, queremos pensar por las afinidades ideológicas del grupo o la alianza partidista de la cual está conformado el actual gobierno de la República, y luego quienes hemos pensado, el otro grupo, quienes hemos pensado de manera diferente, considerando que la reforma judicial no era necesaria para evitar el que se controlase desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial, porque entonces lastima y hiere a la democracia. Sin embargo, los hechos ya sucedieron. Ahí fuimos comentando todo lo que ha estado pasando desde que se implementó esta reforma judicial, con la elección que vino, y bueno, estaremos todavía con más atención en el 2026, porque hay cosas que competen y mucho al Poder Judicial, hoy con otro matiz, hoy con un control desde el Poder Ejecutivo. Efectivamente, y bueno, estas elecciones que se llevaron a cabo en el estado de Veracruz fueron marcadas por hechos de sangre que lastimosamente pues vio luto a nivel estado, con desafortunadamente varios candidatos, intimidaciones, amenazas, ¿no?, para que varios de ellos también renunciaran. Recuerdo a candidatos y candidatas del Partido del Trabajo que señalaron abiertamente que habían sido amenazados y amenazadas, y por lo menos ya no iban a continuar en la contienda, y otras situaciones, bueno, como recordemos también los asesinatos que se dieron a cabo precisamente en lo que fue en las campañas electorales. Y se hizo como para rematar esto, pues también en esa participación electoral que tuvo mucho que desear en lo que se refiere a la renovación y la reforma misma del Poder Judicial, pues los famosos acordeones, ¿no? Efectivamente, y bueno, ya que estamos hablando también precisamente de lo que fue esta elección judicial, donde fue marcada por la nula participación de la gente. Recuerdo precisamente que estas elecciones se llevó el 1 de junio de este año, y que la gente pues estaba interesada por votar por su candidato, en este caso a la presidencia municipal, más no por los candidatos al Poder Judicial. Lo que menos les interesaba era ello, y pues creo que así fueron los resultados, una participación muy escasa relacionada pues a la participación que se vivió, por ejemplo, en lo que fueron las elecciones municipales en el estado de Veracruz. A nivel nacional, pues también lo mismo, porque fue una elección judicial. Recordemos que el estado de Veracruz, bueno, está llevando dos elecciones, la de judicial y las municipales, pero en otros estados pues, se estaba llevando nada más la judicial, y también hubo muy poca participación. Sí. Unas elecciones que quedaron marcadas precisamente por lo que comentaba maestro, por la cuestión del acordeón, sobre quienes estaban obligados, todas aquellas personas que de alguna forma pues están dentro del sistema, de este sistema de Morena, y que de alguna cuestión, bueno, ahí están los resultados, la nula participación y los acordeones que se vieron pues descaradamente. Sí, y eso pues desmereció, consideramos que eso desmereció muchísimo, porque pues en una elección y en una participación que se pida a la ciudadanía para emitir su voto, pues lo que sucedió, creo que la ciudadanía también ahí habló con la abstención a la que tú haces mención, ¿no? Porque mientras en estados como el de Veracruz se desarrollaban
elecciones al parejo con las posiciones que ya conocimos de esos puestos de elección popular, pero en lo que se refiere a las casillas donde se tenía que votar para los elementos constitutivos del Poder Judicial, pues reinó la abstención muy marcadamente, ¿no? Efectivamente, bueno, otro tema que estuvo muy interesante y que tocamos a lo largo de este año fue el desabasto de medicamentos. Una cuestión donde también la representante del Poder Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues el discurso oficial dice uno, pero la realidad es otra. La realidad en hospitales pues marca esa situación lamentable que se vive y se sigue viviendo hoy en día, maestro Daniel. Y que eso no parece remontar, ¿no? Porque pues, no dio resultado en la administración federal pasada, con el famoso INSABI, que el Congreso de la Unión tuvo que emitir ya una participación, un involucramiento para dar de baja a ese proyecto que se quería llevar a cabo, pero hasta la fecha el desabasto de medicamentos junto con el servicio médico lento y altamente burocrático sigue. Ahora lo que está sucediendo, porque basta con ir lamentablemente, insisto, basta con ir a los centros representativos del sector salud público y pues la gente observo que no sale a gusto con lo que allí se encuentra, y esto tendría desde mi punto de vista un remate que preocupa. Habrá que seguir de cerca en el 2026, donde se habla de que pondrían unos puestecitos afuera de las clínicas y que ahí estarían dando esos medicamentos, y hay una expresión muy sabia que el pueblo ha dicho de que ahora eso parece como una especie de economía informal, como un tianguis, así lo ha expresado la ciudadanía, y pues insisto en algo tan delicado como es el tema de la salud, pues los dos gobiernos, las dos administraciones nos siguen debiendo y mucho, pero a la vez muy preocupante porque es la salud de todos los mexicanos y de todas las mexicanas. Es la salud lo que está de por medio. Efectivamente, y bueno, pacientes sin tratamientos, médicos sin insumos y familias obligadas a gastar lo que no se tiene. Sí, porque entonces se van a la otra opción, no queda más remedio que irse a la otra opción. Y bueno, aquí que estamos en Huatusco tú bien sabes, y los huatusqueños que nos están viendo, las huatusqueñas, pues se habrán dado cuenta que en Huatusco, como seguramente en otras partes, pero aquí tiene unas características muy especiales, pues hasta da temor enfermarse, porque entonces tienes que caer con los servicios particulares, no porque los servicios particulares sean malos, sino por el costo que significa. Efectivamente, toda esta cuestión de lo que comentaban, ¿no? Los medicamentos, el servicio médico, un especialista, hoy en día tiene que cobrar unos 700,000 pesos, ¿no? Estamos hablando de esa cantidad, y pues habrá familias que sí lo tienen, pero pues, la mayor parte de familias pues, no tienen esa cantidad, y sobre todo, pues cuando se habla de tratamientos costosos, cuando hablamos de un cáncer, cuando hablamos de diabetes, tratamientos demasiado costosos, por decirlo de esa manera, y pues luego pues hay otras enfermedades que están también, se gastan demasiados recursos por parte de las familias, más sin embargo, bueno, pues los gobiernos, el actual gobierno morenista, pues parece que no tiene sensibilidad. Y que han desaparecido esas enfermedades que están en un primerísimo lugar de atención, que requieren la atención médica, pues incluso han desaparecido de ese cuadro básico de las enfermedades que deben ser atendidas por parte de los centros hospitalarios, y eso pues también es sumamente contradictorio y delicado. Pues Morena llegó con bandera de combate a la corrupción, sin embargo los señalamientos hoy en día se multiplican, maestro. Sí, el balance, hay que decirlo, el balance no es bueno. El balance nos permite ya hablar en estas mesas de análisis que todo lo que se ha
puesto como un plan de gobierno a seguir y trazado por Morena y a través de sus distintos niveles de gobierno, pues ha dejado mucho que desear, ¿no? Esa es la parte nodal que tiene que ver con lo que se ha planteado desde la campaña, desde cuando estaban en la campaña y todavía no llegaban pues al Poder Ejecutivo y luego los demás niveles de gobierno, pero estamos por finalizar el 2025 y seguimos con grandes retos por llevar a cabo. Es un país, hay un calificativo que se está utilizando que me gusta mucho traerlo acá en estos momentos en que estamos haciendo el resumen. Se ha ido dinamitando las instituciones de este país, porque cuando tú vas a hacer un cambio institucional es porque ya tienes una propuesta sólida, una propuesta con bases firmes, y eso es lo que no hemos estado viendo. Efectivamente, esta parte de la corrupción donde no se ha hecho las investigaciones, ¿no?, contra el que fuera secretario de gobierno en la administración de Andrés Manuel López Obrador, me refiero a Adán Augusto López y los hijos, todos en cuestión relacionados a lo que se le conoce como el huachicol fiscal. Se han encubierto a muchos funcionarios hoy en día, gobernadores, exgobernadores de Morena, y pues la corrupción de la que tanto luchó, la de que tanto pregonó Andrés Manuel López Obrador, aquel líder falso, y que para muchos mexicanos creyeron en él por la cuestión de que cambiaría todo, pues hoy en día lamentablemente no fue así. Mira, Marco, la principal bandera, y el público lo recordará también, la principal bandera que hizo recorrer a Andrés Manuel López Obrador con su equipo de colaboradores en todo el país durante la campaña política fue el lema, fue la bandera de la corrupción, el combate de la corrupción. Y pues los escándalos están ahí a la vista constantemente, y por eso lo que hablaba yo hace un momento, si hiciéramos un balance, pues no salen bien librados en esos anhelos, en esos proyectos que prometieron en campaña, que no se lograron en la administración federal pasada. Decía el expresidente, hay que barrer de arriba hacia abajo, pero ahí están los escándalos de los colaboradores, como el que acabas de citar, y eso pues nos lleva a pensar que qué difícil es combatir la corrupción cuando vemos que no hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Efectivamente, y bueno, de ahí también la parte de esta corrupción es de que hoy en día también estén sufriendo, pues hay esta crisis en el campo mexicano, donde ya productores se han revelado, en su momento dado tomaron carreteras exigiendo pues un precio justo para sus productos. Ese es otro de los temas que también nos siguen debiendo, ¿no? A mí me preocupa que no se le cumpla a las familias mexicanas que dependen, porque es su base de sustento, y además sabiendo que el campo es fundamental, teniendo un país tan rico en su flora, pues que sea un ámbito completamente olvidado, y eso que ha provocado pues que sigamos teniendo la dependencia alimenticia con otros países, como es el caso del país vecino del norte, ¿no? Hay algunas cosas, pero yo veo que siguen estando así como en proyectos que no han podido aterrizar. Hay algunas cosas interesantes que la Presidenta de México en su conferencia matutina ha planteado para lograr la autosuficiencia alimentaria, pero aquí viene el gran pero con el cual yo concluiría en mi intervención con este tema, es que a la hora de fijar los presupuestos, la asignación de presupuestos, ¿qué es lo que vemos? Que en lo que se refiere al campo, el presupuesto ocupa lugares muy distantes de lo que sería una acción prioritaria, porque requieren un primerísimo lugar también. Efectivamente, y bueno, esta cuestión de la crisis del campo que lamentablemente pues continúa, se pensaba que ahora pues habría mayor apoyos
por parte del gobierno morenista, más sin embargo, pues ya vemos que no es así. La cuestión de las marchas, de las protestas, pues lo dicen claramente que el campo mexicano hoy día sigue viviendo una crisis. Si revisamos como corolario, si revisamos la asignación una vez más del presupuesto federal, que es el que va a regir, el que está por regir todo lo que es la acción presupuestaria del gobierno federal en lo que son estos ámbitos, pues el campo una vez más no está ocupando esos primeros lugares, y eso es necesario, es básico que se apoye al campo a pesar de los programas sociales que están encaminados a eso. Efectivamente, y recordemos un 1 de noviembre triste, el asesinato de Carlos Manzo, un hombre que de alguna forma pues estaba enfrentando al poder del Estado y al poder federal. En su momento dado, pues él mismo solicitó apoyo, no lo recibió, en cambio, pues fue asesinado de manera cobardemente. Ese es otro tema que también nos preocupa a toda la población de México, la inseguridad. Seguimos viendo grandes limitaciones y deficiencias y no cosas concretas para combatir la inseguridad. Bueno, lo más reciente, el día de ayer, si te diste cuenta, Marco, y también se dio cuenta el auditorio, a mí me preocupa de sobremanera lo que declaró la Presidenta de México de que el ir a combatir a las organizaciones criminales, enfrentarlas, no es, fíjense bien lo que dijo ella, no es lo prioritario, no es lo correcto, no es la acción a seguir, y además agregó, el ir a combatir, el ir a enfrentar a estos grupos criminales está fuera de la ley. ¿Cómo es posible eso? Que se diga que se está fuera de la ley cuando que precisamente si nos vamos a la revisión del texto constitucional se hace énfasis en que la seguridad nacional hacia su población pues es algo de primerísimo nivel, de primerísima atención. Yo creo que este caso del presidente municipal asesinado le hace, fíjense bien el calificativo que voy a utilizar, fíjate en esto, Marco, le hace al gobierno de la Cuarta Transformación un gran boquete. Eso es lo que pasa con ese asesinato, y ha debilitado las formas de actuar en el combate a la inseguridad. El asesinato de Carlos Manzo es una parte sumamente sensible que daña la estructura gubernamental del movimiento de la Cuarta Transformación. Efectivamente, y bueno, esta lamentable noticia que precisamente se dio en el mes de noviembre, 1 de noviembre, pues queda muchas incógnitas, mucho que analizar, sobre todo de un hombre que estaba luchando precisamente contra los grupos delincuenciales, y que hoy en día vemos que a Morena para ellos son los abrazos, y para la gente que sufre, para los jóvenes que se manifiesta, son los balazos. Sí. Y en otra parte, bueno, este movimiento llamado el movimiento de sombrero, que estaba creciendo, no nada más en Uruapan, no nada más en Michoacán, sino en diferentes estados de la República, que de hecho pues se manejaba como un probable aspirante a ser candidato a la presidencia de la República, para independiente desde luego, porque pues venía él en su momento dado, pues sí estuvo con Morena, y precisamente se distensió de Morena por la cuestión de que no le gustaron muchas cosas que se estaban dando, sobre todo en esta parte de las relaciones que se tienen en la cuestión de la corrupción, donde pues no se ha terminado y ahí está presente. El asunto estriba todavía, además,
de que pues la gente no está convencida sobre el argumento que ha dado el gobierno federal en el sentido, bueno, que fue la delincuencia, pero para otras gentes dicen que no, que lo mató el mismo gobierno para que no llegara a ser el próximo presidente de la República. Algo muy triste y muy delicado en esta situación. El epílogo que tiene esta parte que estamos hablando de la inseguridad, pues pienso que tiene que ver y no se ve un buen futuro inmediato. Lo que pueden revisar ahí lo que ha declarado la Presidenta de México entre antier y ayer sobre este tema, pues qué es lo que se deja venir en el combate a la inseguridad, pues es eso que dijo la Presidenta de México de que el uso de la fuerza pública, de la fuerza militar, de los cuerpos policíacos para atacar a las organizaciones criminales, dice la Presidenta de México que no es el camino, que el camino es la acción preventiva, la acción educativa. Entonces ya podemos deducir lo que va a suceder en este 2026 en materia de combate a la inseguridad. ¿O habrá combate a la inseguridad? Ahí lo dejo a la conciencia, a la reflexión de cada uno de los que integran el auditorio que amablemente nos prestan su atención. Y bueno, finalizamos con el último tema sobre la administración de Huatusco, a un gobierno que se esperaba que se hicieran las cosas, sin embargo los resultados no se dieron y la cuestión está que la gente les dio el voto de castigo a Morena por esta cuestión de hartazgo. Mira, Marco, ahí algo que también yo quiero resaltar a nuestro auditorio es, nosotros lo que hemos hecho acá es una crítica constructiva, que quede bien claro, es una crítica basada en la observación. Podría decirse que ha habido la obra material, eso está fuera de toda discusión, la obra material se hizo, pero en la recta final de la administración y sobre todo la parte delicada que yo lo dije en su momento es en tiempos electorales se empezaron a presentar estas obras. ¿Estas obras eran necesarias? Claro que sí, estas obras eran muy necesarias, pero lo que hemos dicho tú y yo, ¿por qué dejarlas hasta el final? ¿Y por qué hacerlo? Insisto en esto, en los tiempos electorales donde estábamos viendo el arreglo de las calles. Las obras, en aras de la congruencia, yo lo dije y lo sigo sosteniendo, las obras vinieron a mejorar la fisonomía de la ciudad, las obras que se hicieron en lo que es la amplitud del municipio de Huatusco, pues también necesarias, construcciones, guarniciones, banquetas, servicio a las escuelas, pero aquí lo que sucedió en la elección, porque la pregunta es, entonces, si hay una obra material que allí salta a la vista, que no podemos negar, ¿qué es lo que sucedió? Vino una reprobación por parte de la población hacia la actitud, la personalidad y el desenvolvimiento de la autoridad aquí de Huatusco. Creo yo que la calificación en materia de relaciones humanas, de buen trato, de acercamiento de la autoridad a la sensibilidad de la población, sobre todo en eso que estoy diciendo, en la actitud, hay una reprobación. Y esa reprobación se hizo manifiesta en el momento en que vino la elección. Esto queda como reflexión para que las próximas autoridades no descuiden el buen trato, la armonía en las relaciones humanas y a la hora de buscar los servicios del ayuntamiento por parte de la ciudadanía, que venga una política, urge una política de puertas abiertas, urge una política inclusiva, no exclusiva, y por eso vino una reprobación y no una ratificación a la administración municipal actual, y ahí están los hechos, Marco. Y ahorita comentaba usted esa parte humana que a lo mejor no existió o no existe de parte de esta administración que ya se va.
pues la misma gente está reclamando, no se arregló el parque, Así es. año con año se arregla y bueno, argumentando de que se va a dejar un gasto a la próxima administración, pues ahora vamos a esperar que se haga una auditoría, porque es lo que piden los huatusqueños, que la próxima administración que encabezará Berluscino Méndez Gálvez, pues haga una auditoría interna a este gobierno, sobre todo pues en la cuestión también de la Comisión del Agua, donde se aumentó considerablemente el servicio. El recibo llegó alto y otra de las cosas, que bueno que citas eso, uno de los atractivos turísticos, porque estamos entrando a un periodo vacacional, uno de los atractivos turísticos que llamó la atención en años pasados fue, acuérdense, la villa navideña y luego esos adornos que caracterizaron fuertemente al diseño y lo que ahí hicieron en el Parque Ignacio Zaragoza, y era un atractivo turístico el que se dio. Es muy lamentable que ahora que están por llegar los turistas aquí a Huatusco se encuentren con un parque central, con un parque Ignacio Zaragoza no apropiado, no con una buena imagen, empobrecido y triste por la temporada navideña, que si en algo se caracteriza es en su ambiente multicolor, en sus sonidos, en sus adornos, en sus diseños y en su armonía musical que tanto gusta a propios y extraños. Pues gracias, maestro, por habernos acompañado durante este año 2025, también pues, a la gente que amablemente pues, nos ha sintonizado los miércoles o ya sea a través de esta plataforma, en otras plataformas, les agradecemos. Hubo muchos temas que quedaron pendientes, elegimos estos 6 temas considerados importantes, pero bueno, recordemos la llegada del nuevo Papa, al poder de nuevo de Donald Trump, la situación que se vivimos en Medio Oriente y bueno, la muerte también de un grande, para mí uno de los grandes de la política y para mí el mejor presidente de América llamado Pepe Mujica. Totalmente de acuerdo contigo y pues ojalá podamos hacer que sea uno de los propósitos para el 2026, que podamos tener un programa con mayor amplitud, porque creo que Pepe Mujica es un marco de referencia que debe insistirse ante la población, de que lo tengan muy grabado en su mente, porque en un momento de crisis de valores en el ambiente de la política, sí necesitamos voltear la mirada hacia estas figuras como la de este presidente, que dejó una honda huella de congruencia, de convicción, de cómo debe conducirse una autoridad política en plena identificación con su pueblo. Así es, maestro. Gracias, maestro, y gracias a todos ustedes, amigos del Imparcial, por haber sintonizado este programa de análisis político Contrapunto. Agradecemos su atención. Muy buenas noches. Se despide Marco Antonio Jaca Solana. Gracias, Marco, por la invitación. Feliz Navidad y feliz año nuevo a todo el auditorio. Un fuerte abrazo. Pásenla bien.